Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Huitfelacó, para quienes no me conocen, y hoy tenemos el gusto, nos acompaña Marcelo Augusto Pérez desde Argentina, psicoanalista de corte lacaniano, psicoanalista. ¿Qué más decir? Es un honor tenerte acá, Marce. Gracias, Sebastián, un placer para mí. Bueno, hoy el tema que queremos proponerles es una charla sobre el psicoanálisis, Marce, y cómo se enfrenta el psicoanálisis a la inmediatez y a la demanda de la sociedad, porque en esta época la gente quiere resultados inmediatos, hay mucha superficialidad inmediato, resultados inmediatos, y bueno, la gente, por lo menos acá en México, le cuesta trabajo pensar en ir a un análisis debido a que piensan que el análisis siempre va a ser lo más largo del mundo y choca con esta a lo mejor cultura de inmediatez que vivimos todos. Entonces, a mí se me hace un problema que enfrenta el psicoanálisis, por lo menos acá en México, y quería saber qué pensabas tú sobre este tema, lo que se te venga a la mente ahora sí. Sí, sí, está bien. A ver, me parece que habría que vos, si estás partiendo de esta pregunta, es porque de alguna manera hay un saber globalizado, un imago social donde aparece la cuestión de que el psicoanálisis es algo largo, ¿no? Aparentemente, porque por algo vos partís de esta premisa. La verdad, yo en principio tomaría esta premisa tuya para ver si realmente es así, ¿no? Para cuestionarla. Porque me parece que pensar que el psicoanálisis es algo largo es ya globalizar un síntoma o una neurosis y pensar que todos los neuróticos que entrarían a un análisis, bueno, van a finalizar después de determinado tiempo y ese tiempo es largo. Habría que ver si es así. Es decir, que nosotros partimos de un prejuicio. Yo creo que en principio, si bien como toda verdad es parcialmente cierta y parcialmente no, me parece que hay una cuestión donde los analizantes que siguen un periodo un poco más alargado de tiempo, si se quiere, en comparación con otras disciplinas, quizás no sea, quizás ya han resuelto algo en el orden de su síntoma y en el orden de su queja, pero quieren seguir trabajando otras cuestiones. Es cierto que en el imaginario social, sobre todo en las prestadoras, en las obras sociales, los laboratorios, etcétera, siempre hubo como una confrontación entre el psicoanálisis y las otras psicoterapias, porque de alguna manera, insisto, este significante que vos presentás justamente, que es lo largo versus lo corto, bueno, se lo coloca el psicoanálisis en un lugar de una extensión un poco complicada. Ahora, este, Plutarco decía que el dios Pan ha muerto, ¿no? Creo que hay una cuestión que el psicoanálisis sí trabaja y que no creo que la trabaje ninguna otra psicoterapia, que es la cuestión de la falta, de la castración. Cito me recordó esto que decía Plutarco, porque bueno, Lacan también lo va a decir muchas veces, ¿no? La cuestión es si realmente vamos a pensar que hay un todo posible y que, bueno, que uno llega por un síntoma este, y ya lo soluciona en 5 días, que es Compreshat, ¿no? Sí, Este, o bueno, o podemos ir un poco más allá y ver el proceso de generar, o incluso yo diría de producir algo en el orden de la falta y de conectarse con este significante de la falta del otro, como decimos habitualmente, no es algo que se haga en dos sesiones tampoco. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia que tenemos con otras psicoterapias, me parece. Quizás totalmente. el psicoanalista y el psicoanálisis en sí mismo es algo que, bueno, que lleva un tiempo. Ahora, insisto en este punto, ¿no? Eso no quiere decir que todos los analizantes tengan que estar 20 años en análisis. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo también, sobre lo que dices, Marce, a mí se me viene mucho a la cabeza.
leí hace mucho en un libro que justamente el analizante llega con una demanda, pero que realmente, o bueno, lo más posible es que llegue con una demanda que al final no es, lo voy a llamar problema, el problema, la queja con la que viene realmente, ¿no? O sea, dice que viene por una cosa y posiblemente, muy posiblemente, al final, durante el análisis, se dé cuenta que no era por esa cuestión, ¿no? Entonces, esto a mí también me hace cuestionarme que en otras psicoterapias, bueno, no en otras psicoterapias, en las psicoterapias, porque acá, bueno, pues es análisis, yo en lo personal veo ese problema, porque hay psicoterapias que todo lo quieren acortar y piensan que se identifica un problema inmediatamente y que diciéndole qué hacer al paciente para ellos, para nosotros analizantes, pueden resolverle ellos el problema, ¿no? Claro. Cuando realmente yo en lo personal pienso que no es así. Yo pienso que no va por ahí la cosa digo, nos podríamos extender mucho en este tema, pero ahorita no. Hay dos puntos que estás tocando vos. Este último tema sería el tema de los consejos, no sé cómo llamarlos. Sí, Este, y el tema anterior, que me parece importante, ¿no? Vos pensás que las obras sociales, las prestadoras, cuando derivan a los pacientes a una cartilla de psicólogos o de psicoanalistas o de psicoterapeutas, bueno, ellos tienen que informar por qué motivo van. Decir porque quiero hablar o decir porque estoy angustiado a veces no alcanza. Entonces hay una presentación clínica que el paciente tiene que hacer o decir. Por ejemplo, bueno, este, entonces es diferente la presentación clínica a lo que sería el psicoanálisis, la apertura de un análisis que claro. implica una lectura más sobre el trazo del sujeto y ver qué está sucediendo ahí. Es decir, por eso te digo, quizás tiene que ver con lo anterior, ¿no? Una persona que va a un psicólogo porque tiene prefiguradas 10 sesiones que le cubre la prestadora o lo que sea, y tiene que ir a decir, bueno, no sé, voy porque tengo colon irritable. No, digamos, no es una mala manera de golpear la puerta de un analista, pero eso no es el problema, porque si no iría al gastroenterólogo. Ahora, fíjate que justamente lo que hace el analista es decirle hable, no es hacer una anamnesis y una presentación clínica, hospitalaria, o como se puede hacer en una guardia de psiquiátrica, ¿no es cierto? Orientación alopsíquica, autopsíquica, bueno, etcétera, etcétera. El analista, Reforzamiento del yo, ¿no? Esa no, desviación, no, no. y eso es otra cuestión que también sí nos va a diferenciar de otras psicoterapias, pero a lo que voy es que la presentación clínica y la anamnesis hospitalaria en un dispositivo analítico no existe. El analista lo único que le dice al analizante es lo escucho, hable, qué lo trae por aquí en la primera sesión, y a partir de eso veremos, como dice Lacan, a partir Hmm, de boludeces llegamos a lo que Freud decía, el núcleo de nuestro ser. Entonces, bueno, y esto unido a lo otro que decías de los consejos, y sí, claro, me parece que ningún título autoriza a aconsejar a nadie, ¿no? Si el profesional cree que porque tiene un título puede dar consejos, que como digo siempre, no es que a veces no demos alguna opinión o algunas cosas que nos pregunten los analizantes, los pacientes, sí, por pero supuesto. ese no es nuestro trabajo, digamos. Nuestro trabajo es analizar otra cosa. Exactamente. Y creo que otro tema que viene muy al caso es que, por ejemplo, en las psicoterapias en las que se trabaja a lo mejor en un poco más corto y que mucha gente dice, no, no me animo a ir a un análisis, porque es muy largo, también habría que preguntarse desde qué concepción se está viendo la persona, si cree que es un síntoma el que resolver o un problema el que resolver, o que dentro, o sea, para ir a terapia y salir rápido, salir curado, entre comillas, o que también piensen que análisis, bueno, a mí también me gusta pensarlo como un proceso en donde hay varias caídas de análisis dentro del tratamiento. ¿No? No es como que voy a resolver una cosa oculta, una cosa misteriosa y en eso me voy a tardar años. Al contrario, siento que es un proceso en donde hay varias caídas y mucha resignificación. Al, al contrario de las psicoterapias que muchas veces se enfocan en decir, ah, este es su problema y esto lo tenemos que resolver, ¿no?
que ahí el psicoterapeuta se podría ver muy limitado y sesgado en, pues sí, en la intervención, mientras en análisis, te digo, yo concibo que va habiendo varias caídas de análisis, ¿no? No es como ya. Sí, sí, aparte, bueno, esto que decís vos del yo, ¿no? Fortalecer el yo versus ir a buscar algo que está abajo de la punta del iceberg, por decirlo así, y que no tiene que ver, por ejemplo, un paciente puede venir porque se quiere divorciar, y no es que no se quiera divorciar, pero ahí tiene un conflicto. Es decir, si no va a buscar un abogado, o si, como digo siempre, si se quiere divorciar, se divorcia, no va a un analista. Es decir, que si va a un analista es porque no tiene muy en claro si se quiere divorciar. Entonces, el tema a veces lleva mucho tiempo porque tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con cuestiones que van saliendo en el análisis. Este, Claro. yo, yo recuerdo un caso que siempre cuento, que no es un caso de muchos años, hace 2 años y medio creo, quizás un poquito más, pero no, no creo que más de 2 años y medio, donde el analizante en la primera sesión, bueno, vino justamente por este tema, porque no sabía si divorciarse o no. Él tenía, en ese momento tiene 2 hijos, y él empezaba a decir que, bueno, desde que nació la primera hija, empezó a tener problemas en la relación, y después con el segundo hijo. Y en la primera sesión yo escucho que el analizante tartamudea. Entonces, después que termina de los primeros párrafos, después de 20 minutos, más o menos, media hora como mucho, bueno, le digo, yo lo que te quiero preguntar es desde cuándo tartamudeás. Y el analizante se sorprende porque él no venía por la tartamudez, me dice, no, Claro. esto de toda la vida, me dice esto, ya fui a otro psicólogo, ya hablé de esto, fui a fonoaudiólogos, etcétera, este no es un problema. Y sin embargo, bueno, yo ahora no voy a contar todo el caso, pero se fue dando y en realidad las asociaciones que empezó a hacer, porque yo lo que le dije es, no, no, de toda la vida no, decime desde cuándo y hasta que no me lo dijo, este, no lo dejé salir, digamos. Y me lo dijo y le cayeron muchas fichas, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que el sujeto ahora que ya no tartamudea, este, y que puede ir a la televisión y a las radios y hacer las entrevistas sin tartamudear, bueno, también eso tuvo un precio, no solo el precio que le cobró el analista, sino el precio de que, bueno, de que tuvo que hacer un corte en esto que quizás decía de separarse. Y no sé si solo era separarse de la pareja, me parece que se tenía que separar de muchas cosas. Y a partir de esos cortes, que fue justamente por el cual él empezó a tartamudear a los 2 años y medio, 4 años, no recuerdo ahora cuál era, justamente ese corte que él no se bancó, no lo soportó en ese momento, es el mismo síntoma y el mismo significante que le estaba haciendo efecto en el presente. Y esto lo linkeo un poco con esto que preguntabas antes. Hay gente que cree que con el analista se habla del pasado. Ah, Y claro, y en realidad tenemos que entender que uno habla de lo que le está pasando hoy. Ahora, que el paciente en algún momento diga porque en el pasado o lo que sea, o que nosotros incluso quizás en algún contexto le preguntemos, ¿recordás algo de esto o pensás que te pasó alguna vez? Eso no quiere decir que él venga a hablar del pasado. totalmente. Entonces, es otro de los imagos y de las fantasmas que circundan sobre el tema del psicoanálisis, de pensar que el psicoanálisis es largo, se habla del pasado, esto que se escucha, no quiero remontar mierda, no quiero sacar mierda del pasado. Bueno, hay que ver qué quiere decir eso para cada uno que dice eso. Pero bueno, a lo que voy con este ejemplo que di es que de alguna manera el analizante no sabe bien por qué viene, que no quiere decir que no tenga una razón consciente, específica, verbalizada y explícita por lo cual viene, pero a veces hay cosas que están muy relacionadas. Este paciente fue a muchos psicólogos y a muchos fonoaudiólogos y nunca pasó nada con el tema de su tartamudez. Y él ahora venía por otro tema y en realidad yo estoy escuchando otra cosa. ¿Se entiende? Lo Claro. mismo, lo mismo pasa con todos los pacientes. Doy este ejemplo, pero puedo darte miles porque más o menos es todo pasa por ahí. Sí, seguro. Y por ejemplo, en esto que las personas creen que únicamente se habla del pasado y que es una búsqueda lineal, ¿no? De vamos de donde estamos ahorita hasta el pasado, bla, 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 para ir resolviendo el síntoma, eso, bueno, eso de ya les decimos que no es así. Y si, por ejemplo, hay una característica de lo inconsciente es que es algo atemporal, ¿no? Entonces tampoco podemos pensar en la lógica de vamos a ir a hablar del pasado y escarbar ahí,
Y si se está Exactamente. hablando ahorita, no es pasado. Digo, es parte de la historia, pero no es pasado. Se está trayendo, digamos, al presente y se está exteriorizando. Entonces, pensar de, vamos a escarbar en el pasado y demás, pues sí, es exacto, es algo fantasmático en la sociedad. Sí, sí, es una cuestión neurótica como la misma cuestión de suponer que se resuelve todo en una sesión o en 20, no sé, no hay un tiempo justamente porque el tiempo es lógico de cada sujeto. Exactamente. Además de que, por ejemplo, yo siento que decirle a la persona, oye, vamos a resolver este conflicto en tanto tiempo y yo te prometo esto y demás, al final creo que los terapeutas, aquí no englobo a todos los analistas, sino más a a los psicoterapeutas, ceden a la demanda de inmediatez de la época y esta demanda que es social, donde están inmersos estos psicoterapeutas y buscan modelos para resolver todo ya y te vendo la felicidad y te digo qué hacer y ese tipo de cosas, igual siento yo que alimenta el síntoma neurótico, porque estás cayendo en la demanda de la persona y estás alimentando. Sí, Lacan ya sabía que esto que vos llamaste la felicidad y que incluso también Freud lo trabajó bastante, este, Lacan siempre dijo, lo que nos vienen a pedir es la felicidad. Nosotros los analistas somos los que tenemos que estar atentos a esta respuesta de esto de que vos llamás la demanda, ¿no? Tenemos que estar atentos de que la demanda es inconsciente y que en todo caso y en última instancia es de amor, como decía Lacan, y que por lo tanto no se puede satisfacer, y mucho menos la demanda de felicidad. Ahora, el psicoanálisis, por eso Lacan tiene una conferencia que dio, que se tradujo como psicoanálisis y medicina, donde dice que hay una cuestión en lo que él llama la falla epistemosomática, no epistemofílica, epistemosomática, porque involucra al cuerpo. Hay una cuestión donde el significante toca ese cuerpo a partir de lo que conocemos como el goce del otro y que inevitablemente, bueno, también lleva al paciente. Ahora, el paciente, obviamente, que eso le puede repercutir en determinadas cuestiones como no soy feliz, no estoy o estoy triste. Eso también es parte del cuerpo. Pues no tenemos que olvidar que aún el pensamiento obsesivo, esto que se categoriza o se divide a veces entre el pensamiento del obsesivo y la conversión histérica, el pensamiento obsesivo también está en el cuerpo, ¿no es cierto? No porque esté en la cabeza o en el cerebro, porque como decía Lacan, él decía, yo pienso con los pies, no sé ustedes, decía, yo he visto demasiadas resonancias para darme cuenta que la gente no piensa con la cabeza, decía, eh, pero está en el cuerpo, porque es el lugar, es el eco, ¿no? Lacan en el seminario 20 dice, las pulsiones son el eco de un decir en el cuerpo, que hay un decir en el cuerpo, decía. Entonces, bueno, es esto que también trae al analizante o al paciente al potencial análisis. Es un sufrimiento que puede tener que ver en última instancia con el pedido de felicidad, como vos decís, Sebastián, pero bueno, también eso está en el horizonte, pero eso no quiere decir que sea factible. La felicidad, siempre digo, como decía Benedetti, viene en frasco chico, ¿no? Así que se podría decir que es un estado de ánimo también. Es como decir, Totalmente. es como definir qué es el amor. Sí, claro, son cosas que al final no se pueden definir, sino que se viven, ¿no? No es Ujú, algo que se pueda generalizar, se tiene que ujú. vivir. Igual esto me hace acordarme de que, igual, en una plática igual de psicoanálisis, yo cuando empezaba a estudiar psicoanálisis apenas pregunté a la persona con la que estaba platicando, ¿y qué es la transferencia, no? O sea, ¿cómo la vas a manejar o qué pasa con la transferencia? Me dice, te puedes ir a los textos, pero no vas a saber qué es hasta que la vivas. Es igual que el amor, no se puede definir, se tiene que vivir. Ujú. Sí, sí. Entonces, sí, a mí también bueno, era otro problema que veía que al ceder a la demanda, lo único que pasa es que vas alimentando el síntoma, ¿no? Y nosotros al no ceder a lo mejor a esa demanda de tiempo, de promesas, de te vamos a resolver las cosas, creo que por otra parte también ayuda mucho a la persona no estar cediendo y no estar alimentando su demanda neurótica. Entonces, a mí me parece un punto pues bastante interesante. Sí, es un punto que el psicoanálisis conecta justamente con esto que podríamos llamar la frustración, ¿no? Que después hay que ver si en realidad,
Porque el neurótico, como digo siempre, lo que nosotros llamamos castración, el neurótico lo suele vivir como frustración, ¿no? ¿Por qué me la tengo que cortar siempre yo? ¿Por qué yo tengo que ceder? Entonces, bueno, pero esto que decís sí conecta con la frustración, es decir, conecta con que todo no se puede. Por eso me acordaba de esa frase de Plutarco, ¿no? El dios Pan ha muerto. Es decir, todo no se puede. Para los que nos escuchan, podríamos aclarar que Pan viene de justamente el panóptico de Foucault y todo eso tiene que ver con el todo, ¿no? Pan quiere decir todo. Sí. Entonces, bueno, todo no se puede, la famosa frase, y bueno, hay que ver hasta cuánto está dispuesto el neurótico para poder perder para ganar. Porque la castración, como decía Lacan en el seminario 3, es eso, perder para ganar. El neurótico, si golpea las puertas de un analista, es porque está perdiendo para perder. De lo que Ok. se trata no es de no ganar, sino de ganar, pero para ganar hay que perder algo. Sí, definitivamente. Y bueno, relacionado con este tema de la inmediatez y de cómo está chocando los analizantes, o bueno, futuros analizantes, que dicen, no, no sé si ir un análisis y demás, porque te digo, esto pasa mucho aquí en México, yo sé que en Argentina van mucho análisis, ¿no? El psicoanálisis está bien posicionado y bien visto, pero acá en México no mucho, que yo sepa, prefieren otras psicoterapias. Pero ¿crees que también el psicoanálisis deba de empezar a modificarse y ceder un poco o seguir desde esta posición de, digamos, de resistencia? No, porque si no, ¿qué va a pasar? O sea, ¿lo va a consumir, lo va a abolir la demanda de inmediatez que se vive en la época? ¿Qué crees que pase, Marce? Ceder, ¿qué sería? ¿En qué sentido ceder? No entiendo. Sí, ¿Cómo? de cambiar, digamos, la clínica psicoanalítica para, sí, la manera de atender, para que las personas empiezan a asistir más a análisis y digan, ah, pues ya me voy a animar a ir, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que Lacan decía que el psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Yo creo que tenemos que entender que el psicoanálisis cura, pero que no cura a la manera de lo que nosotros conocemos como cura o de lo que acabas de decir que no solo pasa en México, creo que pasa en todo lugar del mundo donde la gente quiere la solución. Si yo te digo que con una aspirina te vas a hacer feliz toda la vida, seguramente vas a ir a comprar la aspirina. Entonces, la gente quiere la aspirina, no solo en México. Que acá en Argentina el psicoanálisis esté un poco mejor visto, mejor posicionado, no quiere decir que la gente no pretenda la solución inmediata. Es cierto que es cultural y es cierto que estamos tomados por un discurso y por un saber y que hay en determinados lugares, por eso hay determinados lugares donde el psicoanálisis quizás se cosechó más que en otros lugares y bueno, y es una cuestión de mercado, ¿no? También Lacan decía que con la oferta generaba demanda, es decir, que si yo voy a vender helados a la Antártida o Alaska, para cualquiera sería una locura, pero para Lacan no. Y de hecho seguramente la gente compraría bastante helados en la Antártida. Eh, entonces, yo no sé si es cambiar, el psicoanalista no va a cambiar su clínica más allá de las diferencias que podemos tener entre modelos teóricos de psicoanálisis, que es lo que también van a influenciar o van a sí, influenciar en la práctica. El psicoanálisis es una disciplina, trata de formalizar una disciplina científica, tiene determinados conceptos que maneja, y no los va a poder modificar porque no sería psicoanálisis. Exactamente. Si yo no manejo el concepto de goce del otro, o de deseo del otro, o de lo inconsciente como discurso del otro, o no manejo lo que es la transferencia, este, es un problema. Ya no estoy manejando ninguno de los parámetros ahora. Quizás, no sé, hay otras psicoterapias que también hablan de lo inconsciente, pero no es el mismo Mm. inconsciente que estamos acostumbrados a trabajar nosotros los analistas, ¿no? No, claro, hizo, digamos, una desviación, un malentendido digamos que del descubrimiento más grande de Freud, ¿no? Que era lo inconsciente y que, bueno, después Lacan lo retoma de una manera, espectacular
y es otra cosa, pero digo, siguiendo la línea, ¿no? Porque también hay muchos malentendidos de qué es lo inconsciente y cómo lo empiezan a trabajar hasta las psicoterapias, ¿no? Cuando eso no les corresponde a ellos. Por eso el texto es de 1914, ¿no? De la metapsicología, y es ahí cuando podemos empezar a pensar en que esto es algo mucho más allá pues de la psicología, ¿no? Nosotros trabajamos Pero principalmente con ¿sabés? el... Sí. Sabés que el concepto este de lo inconsciente que viene de Freud ayudó, me parece, a, a pensar a crear este imaginario social donde la gente pensaba que se trata de lo profundo y se trata del Ah, pasado. ¿No es sí. cierto? Lo inconsciente para Lacan no es lo profundo, es lo que se No. está diciendo en el discurso y de hecho es lo que puede leer cada analista, es lo que produce de hecho cada analista en el trazo de cada paciente. Por lo tanto, creo que tiene que ver un poco el manejo de la teoría con la cuestión de por algo, claro, lo inconsciente es lo que está abajo, lo que está abajo es lo que está en el pasado, lo que está en el pasado es lo que tiene que venir para arriba, y la verdad que esto es como suponer que el analista tuviese telepatía. Nosotros podemos saber lo que está abajo, nosotros sabemos lo que se dice, escuchamos lo que se dice. Exactamente, de hecho, creo que es en la parte 2 de la dirección de la cura, que, si no me equivoco, es cuál es el lugar de la interpretación, ¿no, Marce? Lacan hace una crítica justo a la psicología del yo, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué relación hay que lo superficial es lo menos importante, o sea, hablando de topología de la superficie, y que lo profundo tiene que ver con lo más importante, ¿no? Con lo más misterioso. Y es un malentendido social muy grande. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad y todo, hasta veía que había maestros que te presentaban lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente como un iceberg. Y dices, ¿en qué mundo? Y desde ahí está el malentendido, ¿no? Y bueno, la psicología del yo, claro, trabaja desde ahí tratando de quitar capas cuando, pues, ¿qué capas, no? ¿Cómo puedes sustancializar o ubicar el inconsciente, no? O incluso la parte consciente. Es como vamos a ir quitando capas de cebolla poco a poco para llegar a lo más profundo, ¿no? Y es pues un gran error teórico que se ve reflejado en la clínica y bueno, las consecuencias pues, se pueden imaginar por sí solas, ¿no? Al tener esos planteamientos. Sí, y por eso tiene relación, por algo, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir, dice el dicho. Es decir, por algo se hace la fama de un psicoanálisis de lo profundo, de las profundidades. Hoy en día en las facultades de psicología la materia psicoanálisis se sigue estudiando y se sigue nombrando como psicología de las profundidades. Ah, En realidad esto lo dijo Freud, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver que lo haya dicho Freud. También Freud pensó que tenía que llamarse psicoanálisis. Este, es un tema, por eso te digo, tiene relación con el compre ya, con no vaya al pasado, no busque en el pasado, no vaya a ahondar en el pasado. Este, en realidad el psicoanálisis es como la vida, se vive en el hoy y se habla de hoy. No se puede vivir en el pasado ni en el futuro, se vive en el hoy. Se claro vive, que el futuro y el pasado, pues igual es una construcción del lenguaje, ¿no? Entonces exact, no hay nada exactamente. más que hoy, entonces esto que dice Marcelo, pues si tenían esta idea, grábenselo muy bien, porque pues no es así, no es así como se piensa, y aquí de los varios temas que tocamos brevemente, pues esperamos poderlos repensar, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Y nada. Disculpa Sebastián, creo que para darle una vueltita a esto cuando dijiste repensar, se me ocurrió, tenemos que pensar también que el psicoanálisis no es una religión, no es un fundamentalismo, que no está todo dicho, que para hacer ciencia tiene que ser una disciplina que se pregunte y se cuestione muchas cosas, que de Exactamente. hecho esta cuestión que vos hablabas del yo o del ego, es justamente fortalecer unas defensas y nosotros apuntamos justamente a dividirlo al sujeto, por eso es un sujeto dividido, no es un indiviso, no es un individuo, alguien que no se puede dividir, por eso Lacan utiliza el término sujeto y no individuo. Claro. Entonces, si nosotros apuntamos a un yo sintético, a un yo que defiende, un yo, etcétera, no vamos a entender que, como decía Lacan ya desde el seminario 2, el yo es un síntoma, está estructurado como un síntoma, y por lo tanto es un problema.
para el sujeto. Entonces ahí nos dividen de las psicoterapias yoicas, de los libros de autoayuda, de la autoayuda, digamos, lejos de mirarse al espejo y decir soy inteligente, lindo, bueno, esto, el psicoanálisis propone otra cuestión. Entonces me parece que si nosotros pensamos que acá hay un punto como para unir con el principio, que tiene que ver con la verdad, ¿no es cierto? Con el saber y la verdad. La verdad en filosofía fue y es el elemento eje de toda la filosofía, y por eso se han peleado y se siguen peleando los filósofos, a ver quién tiene la verdad más larga, por decirlo así. Claro. Y en psicoanálisis la verdad tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con la división del sujeto, con algo que toca a su saber y al goce del otro, y bueno, entonces ahí también, si nosotros nos manejamos con la verdad del manual, con la verdad de la psiquiatría, o la verdad de la medicina, o la verdad de cualquier cosa, por eso Lacan en el seminario 1, al final del seminario 1, dice, cuando el psicoanalista cree saber de psicología, por ejemplo, empieza ya su perdición, dice, porque de psicología nadie sabe mucho, excepto que es un error de apreciación sobre el ser humano, dice. Pero no solo critica la psicología, sino me parece que el punto importante es colocarlo en cuando dice, cuando el psicoanalista cree saber de psicología o de cualquier cosa, ¿no es cierto? Por Ok, eso sí, sí. por eso también uno de los subtítulos de uno de los textos de Lacan, de una conferencia, dice que lo primero que tiene que saber el psicoanalista es olvidarse de lo que sabe, frente al paciente. Es decir, no es que no tenemos que estudiar, etcétera, frente al Exacto. paciente, porque el saber y la verdad tiene que ver con ese trazo, con esa persona que yo estoy escuchando en ese momento, para que con esa persona que tiene un yo y que viene con su yo, pueda surgir el sujeto, justamente. Es una Exactamente. expresión y el sujeto de esa verdad. Exactamente. Y en intervención sobre la transferencia que está en los escritos, dime si me equivoco, creo que a esto empieza a referir Lacan en esa época, sobre el desarrollo de la verdad, ¿no? Y darle lugar a la palabra de la persona, pero claro, para que haya sujeto, ¿no? Vamos a darle este espacio a la persona, al cuerpo de carne, para que después, digamos, lo voy a poner en mis palabras, haya sujeto, ¿no? Pero es el desarrollo de la verdad de la persona, no el de un Claro, manual, no el de un para que saber haya, para, del analista o del terapeuta. claro, para que haya verdad, exactamente, para que haya verdad. Porque la Exacto. verdad no la tiene Platón, ni la tiene Nietzsche, ni la tiene Schopenhauer, ni la tiene Aristóteles, para que haya verdad. Por eso Para que no haya verdad. considerar que el psicoanálisis, lejos de ser un dogma, tiene que, por eso, si no levantamos una bandera y borramos con el codo lo que se escribió con la mano, lo que Lacan ha escrito con la mano. Exactamente. Sí, y este es un punto, bueno, que a mí me encanta desarrollar, pero pues creo que ya será en otra ocasión, Marce. Bueno, para ir cerrando, pues darte las gracias por prestarnos tu tiempo, tu sabiduría. Me alegra poder estar aquí conectado contigo y poderlo compartir con la gente, que es lo más importante. Y bueno, no sé cómo, creo que bueno, acá en Instagram les voy a dejar también la cuenta de Marce, por quien quiera acercarse más a Lacan, estar en un lugar seguro y puntual, y también si lo quieren contactar por cuestiones de análisis o cualquier cosa, ahí van a tener sus redes. Acá estamos con un genio. Gracias, Sebastián, un placer charlar contigo. Y esta apertura freudiana y lacaniana y esto que estamos diciendo, ¿no? Que la verdad no la tiene nadie, que tiene que ver con el trazo y con la singularidad. Gracias. Exactamente, Marce. Pues muchísimas gracias otra vez, Marce. Nos estamos viendo. Oye, Marce.